Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso, y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos, con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos, en caminos misteriosos, de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Me llamo señor Bell, Luz Bell. Muy buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. Vamos a iniciar esta singladura de este programa hoy, después de haber tenido la sucesión de un par de episodios con una especial mención en el aspecto y en el ámbito de lo sobrenatural, lo concerniente a Dios. Y hoy vamos a hablar en el otro espacio, en la antítesis de Dios, en Lucifer. Este programa que he titulado Cuando Lucifer se hizo profesor, va a mostrar con testimonios de personas expertas, como es el caso de doña Rocío del Carmen, que ahora tendré el gusto de presentaros, el diabólico y siniestro plan que se está desarrollando ya en muchos países, como en el país de nuestro país hermano y querido de México. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted hoy? Muy buenas tardes, Josema. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Pues encantado también de que esté con nosotros y le voy a pedir, por favor, que nos cuente un poco el currículum de doña Rocío del Carmen, que nos va a acompañar en este capítulo de hoy como experta. Si es tan amable, le escuchamos. Rocío Martínez Ruiz, analista de educación, Educación Real, México. Rocío Martínez Ruiz es analista de educación en Educación Real, México, y especialista en evaluación de políticas educativas y análisis crítico de modelos pedagógicos. Su trabajo se centra en examinar cómo las decisiones institucionales y curriculares influyen en la formación del pensamiento infantil. Ha participado en proyectos de análisis de contenido educativo, desempeño escolar y diseño de estrategias para fortalecer la autonomía intelectual de los estudiantes. Rocío sostiene que la educación no solo transmite conocimientos, sino también visiones del mundo, valores y marcos ideológicos. Desde esta perspectiva, ha abierto el debate sobre los límites entre formación y manipulación en el sistema educativo mexicano. Su postura promueve una educación basada en evidencia, pensamiento crítico y transparencia curricular. Pues muchas gracias, don Francisco. Nada que agradecer, y bienvenida a doña Rocío del Carmen Martínez Ruiz. Pues, doña Rocío, es un honor contar con usted en este programa. Viendo su bagaje y además leyendo un poco, además, entre líneas, toda su labor, se descubre una persona apasionada con la defensa de los derechos de los niños, con la libertad y con la verdad. Y para eso yo creo que este programa casa usted perfectamente como un anillo al dedo, donde estamos buscando pues personas de su talla, de su nivel y que puedan defender con el arrojo que merece estos temas
porque estamos hablando de una lucha contra el bien, o sea, directamente una agresión del mal hacia el bien, hacia todo lo honesto y lo digno. Exactamente, muy amable, gracias por la invitación. Y claro está que amo a los niños y los voy a defender a capa y espada y voy a develar todo lo oscuro que en la nueva escuela mexicana está sucediendo hoy. Gracias, José Manuel, por la invitación. No, un placer y espero que no sea la última. Si Dios quiere. Pues mi querido ayudante don Francisco de Quevedo le tiene preparada una batería de preguntas que estuvimos estudiando ayer y devanándonos los sesos, y le vamos a dar entrada a ella, si le parece bien, doña Rocío. Claro que sí. Adelante. Decidme, señora Martínez, ¿son los símbolos en esos libros adornos inocentes o susurros de tensión de dogma? No, no son adornos inocentes. ¿Por qué? Porque cuando se colocan dentro de un proyecto educativo que ya viene cargado con una espiritualidad completamente oscura y de un lenguaje simbólico repetido, los símbolos por sí solos pueden pues, ser un diseño solamente, pero como se está argumentando, ejemplo, una espiral, un nudo, una figura de unión, no hace en sí la brujería automáticamente. Pero el punto no es el símbolo aislado, el punto es el patrón. Y en los libros de la SEP, ese patrón existe y se repite una narrativa de ocultismo normalizado, chamanismo, rituales, sangre, brujos, nahuales, pensamiento mágico, y además se está articulando con estos ejes ideológicos perfectamente bien definidos. Entonces, en ese contexto, los símbolos no van a funcionar como una decoración neutral, sino como marcadores de identidad que señalan pertenencia a una visión del mundo y prepara emocionalmente al niño y hacen que el contenido se sienta completamente natural, bonito y bueno. No es simbología inocente, es una pedagogía simbólica que por repetición los va a conducir a normalizar y a practicar lo oculto. Entonces, ¿son susurros con pretensión de dogma? Claro que sí son susurros con pretensión de dogma, porque refuerzan ese marco como un ritual visual para niños. No necesitas que un símbolo te diga soy doctrina o religión para actuar como doctrina. Basta con que sea parte de un sistema que forma conciencia y va a reprogramar los valores. En resumen, no es el icono o símbolo, es el contexto en el que se ponen, y el contexto dice que no es neutral. Perfecto. Pues, don Francisco, ¿puede continuar con una pregunta más, por favor? Decidme, señora, ¿cuándo un símbolo en un libro escolar es mera tinta y cuándo se convierte en doctrina encubierta? Sí, mira, un símbolo en un libro escolar es mera tinta cuando cumple 3 condiciones. Solo identifica una sección o actividad, no se repite con intención de formar una visión del mundo, y el contenido alrededor es completamente neutral, verificable y académico, como una lectura, matemáticas, ciencias, sin carga ideológica. Pero, ¿qué pasa cuando ese símbolo se convierte en doctrina encubierta? Cuando deja de ser un marcador y se vuelve ancla, aparece de forma sistemática para activar una idea, un marco moral y una emoción. ¿Y cómo lo vas a detectar? Por el patrón de repetición del mismo lenguaje y las mismas imágenes, conexión con ejes que no son materia, sino formación ideológica y contenidos que van a normalizar prácticas y cosmovisiones oscuras, como ya lo he dicho en muchos videos, el chamanismo, la brujería, rituales, sangre, pensamiento mágico, nahuales presentados como cultura deseable o como puerta de sabiduría. Ahí el símbolo ya no es una decoración, es un ritual visual. Es la etiqueta que le dice al niño,
Esto es bueno, es identidad, es cultura y esto es lo correcto, aunque no lo declaran como dogma. En educación, la doctrina rara vez entra con una frase explícita. Entra por repetición porque va a seducir, es emotiva y narrativa. Y cuando el símbolo sirve para legitimar esa narrativa, deja de ser tinta y se convierte en una doctrina disfrazada de diseño. Como nuestros oyentes ahora mismo están escuchando el programa pero no están viendo, se van a añadir una serie de secuencias a lo largo de todo el vídeo que van a ilustrar debidamente a todos los datos que nuestra invitada se está refiriendo en libros de texto para niños, donde se está haciendo mención, por ejemplo, de forma, como está comentando Rocío, de forma repetida y reiterativa de rituales chamánicos, de los nahuales, que como saben son seres que pueden cambiar su aspecto a un animal. Así o sea, es. una persona puede transmutarse en un animal. Al diablo, a Satanás, a hechicería, a brujería, a sangre. Todo esto, los católicos también lo tenemos contemplado y la Santa Iglesia también lo tiene contemplado. La hechicería y la brujería se contempla como algo que proviene del maligno, del adversario, del enemigo, de Lucifer. Sin duda, todas estas imágenes que van a poder ver ustedes en el vídeo van a reflejar que los niños pequeños van a estar sometidos a un estrés visual y de información que les va a modificar su pensamiento acerca de este tipo de cosas. ¿Ve usted plausible la intervención de la masonería en todo este entramado, doña Rocío? Definitivamente, como hipótesis general, sí suena posible, porque en la historia sí han existido élites y redes metiendo ideologías en proyectos de Estado. Pero decir que este caso, que la nueva escuela mexicana y los libros es masonería directa, solo se puede sostener si hay pruebas claras y verificables. Y yo aquí en este momento aún no las tengo. Pero lo que sí tengo y lo que sí puedo mostrar sin inventar nada de esto o imaginarme o que en los materiales escolares hay un patrón, como lo dije, que se repite. No son lecciones aisladas o una página aislada, ni un texto suelto. Se repite, se normaliza y se va poniendo cada vez más fuerte conforme avanza el grado. Brujería, chamanismo, rituales, sangre, nahuales, pensamiento mágico, y todo eso se presenta como algo atractivo, como cultura, como sabiduría, y no como algo para analizar críticamente o ubicar en un contexto histórico. Y súmale a esto la parte visual, no son solo dibujitos o una decoración, es un sistema de imágenes, símbolos, estética, narrativa, una y otra vez. Y cuando lo visual y el contenido van caminando juntos hacia el mismo lado, eso ya no es casualidad, es la misma línea bien amarrada. Entonces, mi postura es muy simple y no necesito probar masonería para denunciar el problema. Lo que está frente a nosotros es claro. Están usando la escuela para empujar una cosmovisión con una moral que deja mucho que decir, relativiza lo espiritual y normaliza lo oculto, mientras va desplazando el conocimiento verificable y el pensamiento crítico. ¿Qué puede haber influencia de grupos? Puede ser. Y lo más grave es que el Estado use la escuela para formar una visión del mundo en niños terrible y oscura, sin que los padres estén enterados ni que estén de acuerdo. Entonces, como hipótesis, puede sonar plausible, como acusación directa, solo con evidencia directa. Pero lo que ya está clarísimo es que hay un adoctrinamiento por repetición con símbolos, con imágenes, relatos y palabras generativas hasta que lo oscuro se sienta normal. Perfecto, pues don Francisco, por favor, ¿puede continuar con otra cuestión para nuestra invitada? Si no hay intención, ¿por qué la coincidencia de ciertos mensajes parece tan disciplinada como logia en reunión? Claro, mira, porque es un diseño institucional
y nada se deja al azar. Cuando un gobierno lanza un modelo educativo, crea un sistema gráfico, íconos, colores, manuales, y esto va a producir una coincidencia perfecta y repetida. Es decir, va a construir su identidad única y la va a estandarizar. Segundo, y aquí está el punto fuerte, cuando lo visual está tan calculado y encima los temas se repiten, como ya lo he dicho, brujos, chamanes, rituales, etcétera, ya no es casualidad ni arte bonito y mucho menos es cultura, ya es otra cosa. Estamos hablando de una línea bien marcada, símbolos, más imágenes, más relatos, más palabras generativas, repetición, trabajando juntos para formar una cosmovisión e ideologización completamente oscura. Entonces no necesitas probar una logia para afirmar esto. Basta con algo comprobable, la repetición sistemática cuando se juntan, como lo estoy diciendo, palabras generativas, imágenes, símbolos, historias, todo apunta para el mismo lado. Normalizar lo ocultista y verlo como cultura o sabiduría ya no es casualidad. Esto es un patrón y eso funciona como un catecismo visual. Te lo meten por los ojos y por la emoción. Es como una liturgia escolar, repetición, ambiente, narrativa, hasta que se vuelve completamente normal. Y en resumen, tal vez no sea una logia, pero sí es un adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento no se sostiene solo, se arma con disciplina y requiere método, repetición y constancia para que la idea se quede en el pensamiento y en la mente de los pequeños. Bien, acaba de demostrar usted que conoce perfectamente a nuestros enemigos, a los enemigos de esos niños, a los enemigos de la cristiandad también, a los enemigos de la razón, de las buenas costumbres y a los enemigos de la verdad. Evidentemente, el adoctrinamiento tiene que llevarse adelante con un método, y ese método lo ha explicado usted, pues, estupendamente. En España para nosotros es evidente también el avance de este adoctrinamiento en las escuelas a través de la ideología de género que confunde a los niños en su género sexual, si son niñas, si son niños, si son niñes, lo cual está ocasionando pues problemas que a la larga tendrán un coste muy elevado. Yo creo que en su caso en México, además del adoctrinamiento en ideología de género, que me consta que también existe, este otro también tiene la misión de separar lo espiritual, que está ligado normalmente a Dios, con este otro tipo de prácticas chamánicas, brujería, etcétera, etcétera, que estaban ligadas a sus ancestros, pero que están desbancando y descartando el valor cristiano basado en la fe en la Santísima Trinidad. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, así como en España, aquí México tuvo un avance con la llegada de López Obrador al poder en su gobierno y lógicamente con la actual presidente, que es Claudia. Se vieron completamente descarado ya rituales públicos, limpias y bendiciones donde se invocaron los elementos a fuerzas espirituales que no provienen del Dios vivo y se presentaron como una cultura o simbolismo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué no invocar al Dios verdadero? Cuando se busca protección en deidades paganas, el mensaje es claro. Se está legitimando un tipo de espiritualidad oscura. Hoy muchos lo llaman resignificación cultural o rescate ancestral, pero en lo espiritual no hay medias tintas. O se adora a Dios o se abre la puerta al oculto. Y así es como a los niños mexicanos se les está adoctrinando descaradamente. El problema es el relativismo moral, creer que no hay verdad, que todo depende del punto de vista. Y cuando se normaliza desde arriba, se va a filtrar abajo. Y lo estamos viendo claramente en los libros de texto, desde lo oscuro se presenta como cultura y sabiduría. Y eso no es inocente. Como nación nos hemos entregado a prácticas que Dios llama abominación. El enemigo ha convencido a millones de mexicanos de que todo es relativo, que no hay absolutos,
que todo puede ser, es diverso y respetable. En México ya no hay una educación, hay un adoctrinamiento completamente oscuro. Fíjese que ha dicho una máxima masónica, que es el relativismo moral. Es uno de los cimientos que tiene la masonería, porque en nuestro libre albedrío podemos escoger entre el bien y el mal, como Dios nos regala ese libre albedrío, y el mal aprovecha ese libre albedrío pues para obrar en consecuencia y susurrarnos al oído cuál es el lado correcto para él. Don Francisco, por favor, una nueva pregunta para doña Rocío. ¿Cómo distinguir entre educación ilustrada y adoctrinamiento ilustrado? Claro, mira, la educación ilustrada te enseña simplemente a pensar. Es ilustrada cuando te presenta contenidos verificables y separa con honestidad hechos, interpretaciones y creencias. Te expone a perspectivas, sí, pero te da la herramienta crítica, la evidencia, la lógica, la comparación, fuentes, límites. Busca que el alumno pueda decir esto está mal o esto no está comprobado y va a usar sus criterios claros. La estética, o sea, los dibujos, los símbolos, las historias, acompañada, es solamente un acompañamiento, pero no va a mandar, no te hipnotiza emocionalmente, solo facilita comprensión y no hay priming psicológico. Mientras que en el adoctrinamiento ilustrado, aparentemente parece moderno, pero ya trae la conclusión, como decimos en México, trae plan con maña. Entonces, hay adoctrinamiento cuando el material no investiga, sino que solamente instala un marco. Esto es lo correcto, esto es lo normal, esto es lo deseable. No debate ideas, simplemente moraliza. Coloca al alumno en el lado bueno si repite la consigna y en el lado malo si lo cuestiona. Entonces, sus habilidades, pensamiento crítico, inclusión, interculturalidad como etiquetas, pero el pensamiento crítico solo va a funcionar hacia afuera y no hacia el propio programa. Y sobre todo, usa el priming psicológico, repite símbolos, imágenes, vocabulario y relatos para que el niño sienta antes de comprender. Y ahí está el problema. En preescolar y primaria temprana, el aprendizaje es altamente icónico y asociativo. El niño conceptualiza por imágenes, por repeticiones y por la emoción. Si tú hablas de lo mismo una y otra vez y lo presentas como bueno, en un universo narrativo donde lo ritual, lo chamánico o lo mágico aparece como cultura, como sabiduría o identidad, aunque el texto lo niegue, estás haciendo formación de una cosmovisión y una cosmovisión completamente oscura. Esto está generando en los niños una destrucción de unos valores que van a fundamentar su futuro, o sea, y que ese cimiento se va a ver removido desde lo más básico en creencias que se han inculcado mediante adoctrinamiento y que no responden ni a ciencia ni a lógica, sino a un pensamiento ideológico que se quiere inculcar. ¿Y para qué? ¿Y para qué, Rocío, se está inculcando esto? El pensamiento ideológico que me estás marcando es porque quieren ellos ideologizar oscuramente a los pequeños sin el permiso de los padres. ¿Por qué? Porque en México ya está completamente implantado, ya lo dije anteriormente, la ideología y sobre todo la religión negra que trae este gobierno terrible, que yo lo llamo la religión satánica, ¿verdad? Sí, es que lo es, tiene un nombre, por supuesto. Don Francisco, por favor, una nueva pregunta para doña Rocío, si es tan amable. ¿No es curioso que todo cuestionamiento sea llamado superstición, pero ninguna imposición sea llamada exceso? Sí, mira, cuando tú cuestionas, me han llamado a mí supersticiosa, paranoica o fanática religiosa, o que ya estoy pasado de moda, que ya me siente,
pero cuando el Estado impone una cosmovisión, eso rara vez se llama exceso, porque se presenta como cultura, como derechos o como progreso. Estamos trabajando con niños que aprenden a ver el mundo según nosotros se lo presentemos con imágenes. Entonces, según tú le presentes relatos e historias que les cuentes, aprenden por repetición, por emoción y asociación. Y si en ese ecosistema introduces relatos y símbolos vinculados a brujería, chamanismo, rituales, etcétera, lo presentas como cultura deseable o como sabiduría, no es un simple contenido informativo, es formación espiritual oscura. Y eso sí debería de llamarse exceso, porque el Estado está entrenando a un terreno que le corresponde solamente a la familia, la formación espiritual y moral. Entonces, ¿por qué el cuestionamiento se llama superstición y la imposición no se llama exceso? Porque el lenguaje está armado para proteger perfectamente este programa. Crítica solo es válida cuando se critica al pasado injusto, a lo tradicional, a lo neoliberal, al que cree en un Dios verdadero o a la familia tradicional. Pero cuando criticas el nuevo marco, entonces ya no es crítica, es superstición. Fíjese, voy a hacer un pequeño inciso. Para poder entrar a formar parte de las logias masónicas, se ha de creer en un Dios superior, en un ser supremo. Claro, al poder establecido no le interesa que esos niños que están recibiendo esta información sobre todo lo que hemos hablado, pues reciban la información de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Por supuesto, eso no le va a interesar, le va a interesar esa otra información. Esos niños, yo pienso que es una apuesta de ese poder en la sombra para que cuando esos niños crezcan sean acólitos, sean siervos, sean unos fieles seguidores de lo que les tienen que ir contando más adelante. De momento te van contando ese cuento reflejado en esos libros, en esa supuesta cultura y en esa historia acerca de todos esos prolegómenos disfrazados de cultura, pero que son herramientas de la oscuridad. Es un inciso, es un pensamiento que de pronto me ha brotado a la cabeza, doña Rocío. No, así es. Don Francisco, ¿podemos continuar con otra de sus preguntas? Si el aula ha de ser temple del saber, ¿quién vigila que no se transforme en altar de intereses? Mira, definitivamente los guardianes deben de ser los padres de familia. Los padres no deben de ser espectadores, sino auditores. Deben de revisar los libros y hasta pedir planeaciones, preguntar qué se enseña y cómo. Pueden actuar, en el caso de México tenemos los consejos de participación escolar y las asociaciones de padres de familia. Cuando funcionan, son una palanca real para exigir transparencia, reportar excesos y pedir correcciones. Entonces, aquí el padre de familia debe darse cuenta que no debe delegar la formación de sus hijos al Estado, porque formar incluye la trinidad del ser humano, el espíritu, el cuerpo y el alma, que el Estado es lo que ya ahorita se está apropiando, la formación total del niño. Entonces, el guardián no debe de ser el gobierno ni el maestro, son los padres de familia, porque la escuela debe enseñar solamente contenidos, pero la casa debe de vigilar la formación de conciencia. En esa misma batalla estamos en España, doña Rocío. Don Francisco, por favor. ¿Se educa para pensar o para aceptar que pensar distinto es herejía moderna? Mira, hoy en México, como lo hemos estado hablando, se está educando para aceptar que pensar distinto precisamente es herejía moderna, porque si no estás de acuerdo con este progresismo y espiritualidad oscura, eres un fanático religioso o intolerante, supersticioso, pasado de moda y sobre todo tradicionalista. Y cuando el sistema ya no responde con razones, sino con etiquetas, eso no es educación, es adoctrinamiento ideológico disfrazado de educación. Porque educar para pensar tiene señales claras. Se educa para pensar cuando el alumno aprende a distinguir un hecho, una opinión,
o una ideología. Se le enseña a pedir evidencia, a comparar fuentes y a detectar las falacias. Puede cuestionar el libro o hasta al maestro o al programa sin ser etiquetado. La escuela va a formar criterios, verdad, coherencia, consecuencias, responsabilidad. En ese modelo, pensar distinto no es pecado, es parte del aprendizaje. La meta no es formar alumnos obedientes que repiten, sino alumnos libres que entienden lo que creen y por lo que creen. Porque seamos claros, si un alumno nunca cuestiona, no es que sea un buen alumno, es que no está pensando, está simplemente obedeciendo en automático. Entonces, educar para pensar es hacer preguntas, contrastar ideas, probar lo que se afirma y aprender a razonar. Un alumno que cuestiona con respeto no está rebelándose, está aprendiendo a reflexionar. Y cuando se educa para aceptar que pensar distinto es herejía moderna, primero se disfraza de progreso, porque todo cuestionamiento se interpreta como atraso, además que viene con una moral incorporada. Si no estás de acuerdo, eres intolerante. Pues yo le voy a hacer otro pequeño análisis que me viene a la cabeza sobre la marcha, doña Rocío. Estudiando un poco su historia mexicana, descubriendo la guerra cristera, esa masacre que se realizó contra el pensamiento cristiano, contra la fe en Dios, ahí la masonería con Plutarco a la cabeza ejerció toda su violencia contra la fe en Dios. Yo creo, y en España, como sabe usted, también tuvimos ese mismo tipo de violencia desde 1936 al 39, con el asesinato de más de 7.000 sacerdotes, monjas, frailes y personas que simplemente fueron asesinadas por santiguarse, decir adiós o casarse. Así es. Pero la estrategia de nuestros enemigos, que es un enemigo de la humanidad y aquellos que le sirven, ahora yo creo que está versada en el adoctrinamiento, no en el levantamiento con sangre, con armas, con confrontación, con batalla, sino más civilino, más astuto y más peligroso, si cabe, porque quiere destruir lo más precioso que tiene el mundo, la mente, y sobre todo la de nuestros niños, esos pequeños que son el futuro. Sí. Y claro, si domina a esos niños, esa generación será también víctima, sus hijos de los hijos de los hijos van a estar ya adoctrinados desde casa por nuevas y nuevas generaciones que van a servir a ese poder en la sombra. Ustedes tienen una fe tremenda y tienen allí a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, que tienen una difícil, el enemigo está en esta batalla, tiene un terreno difícil para conquistar porque ustedes tienen una fe en la Virgen y en Dios tremenda. ¿Y qué opina? Que esta batalla, también en el profesorado se encuentra muy separado, disgregado, o hay una unión para enfrentarnos a este enemigo contra el adoctrinamiento a los niños, doña Rocío? No, mira, desgraciadamente yo soy mexicana, amo mi país, pero para lograr vencer esta batalla necesitamos el apoyo de los maestros y los maestros no van a morder la mano que les da de comer. Entonces, hemos pasado ahorita ya 3 años con estos libros. Yo soy directora, pero de un colegio particular. Nosotros no estamos usando esos libros de texto. Desgraciadamente me pregunto yo, ¿dónde están esos maestros que diariamente ocupan esos libros? Porque sí lo ocupan. Sin embargo, ellos por dinero se están vendiendo. Y la mayoría de los mexicanos, y discúlpenme, se están siendo arrastrados todo nada más por las croquetas que le da el gobierno. Eso es lo que está pasando en nuestro México. Nos estamos vendiendo, no tenemos convicciones, solamente nos interesa nuestro yo, luego yo y nada más yo, estirar la mano. Estamos llenos de mexicanos ignorantes, desgraciadamente, no leemos, no nos preparamos, nos estamos ahogando como la ranita, nos estamos ahogando y vamos para un Sodoma y un Gomorra solamente
los padres de familia están entregando a Moloch, yo le llamo así, a sus hijos. Y ellos se los están dando. Y eso es lo que está pasando en nuestro México, que no tenemos el apoyo ni de padres de familia, ni de maestros, y todo por las croquetas que les da el gobierno. Fíjese que me mienta a Moloch. Efectivamente, ese ser que los padres tenían que entregar a sus hijos de forma voluntaria para su asesinato a este ser, a este demonio. Así es. Ahora también esto está ocurriendo. ¿En dónde? Pues en el aborto, con 1 millón de niños asesinados solamente en España cada 10 años, unos 100.000 al año. Y no solamente ahora ese asesinato real, sino el asesinato espiritual que representa, como me está usted diciendo, no me cabe la menor duda, ese asesinato espiritual de entregar a la mentira, a la falacia y a la decadencia total a nuestros hijos, tanto allí en México como aquí en España, a unos poderes en la sombra que los van a transformar en otra cosa que niños. Don Francisco, por favor, recurro a usted en otra pregunta. Gracias. ¿Qué pruebas ofrece al pueblo para sostener que ciertos contenidos no son casualidad pedagógica, sino tendencia sistemática? Bueno, ya he explicado específicamente en muchos videos en mis cuentas, me la he pasado escudriñando, pero vamos a hablar que una tendencia sistemática, decimos que hay una tendencia sistemática porque hay un patrón que se repite, ya lo he estado explicando, se distribuye por grados y se alinea con un marco curricular y se evalúa como correcto. Eso es lo que sí se puede probar. Hay una recurrencia y una progresión por grados de menos a más y los mismos elementos aparecen una y otra vez en distintos libros y grados. Y la progresión porque no se queda simplemente en una mención, sino que aumenta y se vuelven más explícitos conforme avanza el alumno. Pues lo pueden ver en el video que subí de múltiples lenguajes de sexto de primaria, el porcentaje que habla de esta religión oscura es un 80%. Entonces, cuando ves repetición más progresión, ya no es azar, es diseño curricular. La segunda prueba es que esos contenidos no aparecen aislados, huerfanitos, no, están cobijados por el marco oficial de los campos formativos y ejes articuladores, que privilegia la lectura de la realidad, identidad, comunidad, saberes y una narrativa cultural. Cuando el marco institucional legitima el enfoque, lo que el libro hace es dejar de ser un cuento y se vuelve una pedagogía intencionada. Y el tercero es el priming psicológico que están metiendo desde preescolar, niños de 3 añitos y los primeros grados. El niño pequeño no va a analizar como un adulto. El niño va a aprender por imágenes, por repetición y por emoción. Entonces, si desde temprano se está sembrando símbolos, relatos y lenguaje que normalizan el ocultismo, entonces se va a presentar esto como una cultura deseable o sabiduría. El efecto no va a ser académico, es una formación espiritual oscura que no se están dando cuenta los padres de familia principalmente de lo que está pasando en estas aulas mexicanas. Cuando eso se repite en materiales oficiales, es tendencia y no es accidente. La cuarta prueba es que forma en ciertos contenidos, habla mucho sobre la identidad de género y sexualidad, se presentan no como biología que está comprobada, sino que es una educación ideológica que normaliza que tú puedes cambiarte cuando tú quieras, puedes modificar tu cuerpo como tú te sientas, no como lo que eres, sino por lo que tú te sientas. Entonces, aquí la señal es un adoctrinamiento porque se va a reemplazar el lenguaje de límites, madurez y protección del menor por un lenguaje de autodefinición y deseo como autoridad. Cuando se empuja eso en edades tempranas,
Eso es hipersexualización pedagógica. No se informa, se condiciona. Estamos viendo que el plan, desde luego, si podemos decir un calificativo para nuestros enemigos, que como he dicho, yo los considero enemigos míos. Claro. Y de toda la humanidad, de todos los que nos damos cuenta, por lo menos, y de los que no se dan cuenta también son enemigos, aunque no lo sepan. Pero está muy bien elaborado, doña Rocío. Fíjese que ataca el cimiento cultural, disfraza la oscuridad como algo cultural, disfraza la perversión a los niños de libertad, disfraza la ignorancia como progresismo y disfraza los valores que mantienen la sociedad fuerte y como tiene que ser, que es sobre todo el primer cimiento fundamental, que es la familia. Ese cimiento fundamental hay que destruirlo a toda costa, socavándolo con ideologías que precisamente contradicen que eso que nos ha mantenido como seres humanos creciendo, desarrollándonos y siendo algo más que monos, como nos quieren decir que descendemos de tantas cosas, ¿no? Hasta de una molécula unicelular que andaba por el universo. Bueno, pues todo esto forma parte de un plan que analizándolo en profundidad con una persona como usted que lleva estudiando este asunto muchos años y que nos ha ilustrado de una manera, a mí por lo menos me ha enriquecido muchísimo su presencia. Y estoy seguro que a usted y a los oyentes. Pero como últimas reflexiones, y como este primer programa es radiofónico, aunque luego vamos a añadir esas imágenes importantes, describa un poco para los que no vayan a ver el vídeo, sino solamente escuchar el audio esta noche. Todas estas imágenes se están presentando a niños de verdad desde 3 añitos hasta 6, 7, 8 años. En todos los niveles se están presentando imágenes terribles. Por ejemplo, en los libros de preescolar para niños de 3 años, las imágenes que se presentan van con una doble intención. Muestran hombres vestidos casi semidesnudos con máscaras de animales. Si tú le muestras al mundo, el niño aprende, un bebé, un niño de 3 años aprende por lo que mira, por lo que escucha. Entonces, si en la escuela tú le estás presentando que el mundo es así, el niño lo va a tomar como normal. Animales, hombres vestidos de animales, semidesnudos, en posiciones, su cuerpo muy hipersexualizadas. Hay un autor, Goicoechea, ahorita no recuerdo su nombre, que tiene una página en internet donde él es caricaturista, pero hace puras caricaturas en 5X, yo le llamo, y a ese autor le pidieron que hiciera parte de historietas de libros de preescolar para niños de 3 años. Imagínese usted qué clase de historietas. Todo está en doble sentido. Nada más que la gente piensa que uno es fanática religiosa y que mi mente está llena de cochambre porque al niño le están enseñando cosas terribles, a que él pueda normalizar el desnudarse en el salón de clases, que pueda normalizar ciertos tocamientos. Entonces, de verdad que las imágenes están siendo terribles en cuanto a la hipersexualidad y sobre todo el indigenismo mostrado de cultura, pero enfatizando solamente en esos rituales tan horribles como mexicanos que los aztecas, los huicholes realizaban, tomaban estas plantas alucinógenas, el peyote, les muestran imágenes infernales, los nahuales como seres que si tú te puedes convertir, quieres la sabiduría, puedes convertirte en un nahual para ser sabio. Entonces, realmente en los libros de texto está literalmente, hay imágenes muy feas y es repetitivo, y sabemos sobre desmembrar a las personas, modifica tu cráneo, modifica tu cuerpo para que tú entiendas tu cultura. Entonces, imagínense lo que están haciendo con nuestros niños mexicanos y los padres de familia por
no sé si por deshacerse de sus hijos nada más van y avientan a los niños y no les revisan su cuaderno. La torta ahí puede estar en una semana en su mochila, ya está con gusanos, y el padre de familia ni en cuenta. Imagínate si tú crees que el padre de familia va a revisar las lecciones que les dan en la escuela, que son terribles, y las imágenes sobre todo. Fíjese que me viene la semblanza de los nahuales también con que el niño se puede transformar en niña o la niña en niño. Claro. Estás buscando una semejanza, bueno, a lo mejor es que soy muy mal pensado y ya le digo que a lo mejor me tildan también de que estoy en otra onda, que soy conspiranoico o algo. Por último, doña Rocío, ¿dónde la pueden encontrar nuestros amigos oyentes para que puedan ver sus vídeos? Tengo cuentas en TikTok, YouTube, Instagram, en toda la X, en todas las cuentas. Me llamo Educación Real MX. En YouTube también me pueden encontrar y ahí está, y explico muy bien con imágenes todo lo que esta perversa y deshumana nueva escuela mexicana está enseñando a nuestros niños, sobre todo llevándoles por un camino completamente oscuro que va en contra de la palabra de Dios. Yo soy una mujer cristiana y creo que el marxismo es la religión satánica que ahorita en México está en vigor y puesta en marcha por nuestros gobernantes. Y la actual presidente está metida en este marxismo, que yo le llamo la religión satánica. Yo la he visto en algún evento donde había simbología masónica, sin duda. En ese aspecto soy un buen conocedor de todo este tipo de cosas. Pues, doña Rocío, para mí ha sido un placer enorme. Le agradezco muchísimo. Le pido a sus oyentes y a los nuestros que divulguen este programa que se encuentra en iVoox y también se encuentra en YouTube, en el canal del Búnker de Josema, en el canal de Rocío, que también pondremos en el link del vídeo. Educación Real MX. Educación Real MX. Y va a ser un placer poder contar con usted en nuevas ocasiones, Rocío. Muy amable. Te agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias. Un gran abrazo desde España y estamos juntos en la lucha. Igualmente, gracias. Como dicen ustedes, viva Cristo Rey. Así es. Dios les bendiga. Muy amable. Hasta luego. Bye. Buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en YouTube.